la grabación. Muy bien, Ya buenas está tardes. soporte técnico que bien. Sí, aquí está soporte técnico, tú no te preocupes, estamos cubiertos. Buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidas a El Café con Colegas del Foro para Intérpretes y Traductores. Sé que viene mucha gente nueva que no conoce el foro. Bienvenides, mucha gente de la ENALT. Yes, nos encanta que se estén conectando porque hasta hace apenas 5 años, más o menos, todos los egresados de traducción e interpretación, pues veníamos de escuela privada. Y apenas empiezan a moverse las primeras generaciones que vienen de escuela pública y creo que es importante hablar de esas diferencias porque los que tuvimos otra educación no estamos muy en contacto con el significado, la importancia de la defensa de la educación pública y creo que hay cosas en el gremio que hacemos los que salimos de escuelas privadas que reflejan que no sabemos defender, ¿no? Condiciones, argumentar por qué el pago tiene que darse en tanto tiempo, porque hay que fijarse en eso y aquello, porque eso también empieza en la escuela. Entonces, por eso traemos un super teacher que nos cuente su experiencia justamente en todo este tema. Entonces, y también les comento que aquí en el Café con Colegas hacemos muchas cosas para darle voz a los jóvenes. En diciembre viene la grabación de demos para que los recién graduados de interpretación graben sus interpretaciones y que posibles contratantes les escuchen, ya están avisados. Pero bueno, hoy lo que toca es que también gente muy joven, vea que tiene apenas 2 años que salió de la escuela, haga la entrevista para que la conozcan, para que vean cómo se desenvuelve ella en público y también brindarle una oportunidad de que se escaparate. Entonces yo aquí cierro mi presentación. Dixa Traducción, muchas gracias por prestarnos la plataforma. Mauro, mil gracias porque sabemos que viene de Guadalajara corriendo en la carretera, intentando llegar a tiempo. Hizo un súper esfuerzo y lo hicimos que fuera a comprar café Yankee, con lo que le choca entrar a Starbucks, pero más aún, más se lo agradecemos el que esté aquí. Entonces, aquí te dejo la palabra, Beatriz, que se diviertan mucho. Bueno, hola a todos. Como ya escucharon, yo soy Beatriz. También me dicen mucho Bea. Y pues efectivamente hace unos 2 años terminé mi licenciatura en el ICID y desde entonces he intentado ir adentrando al pues, mercado de la interpretación. Y bueno, el día de hoy quiero agradecer mucho a Flor Montero por haberme dado la invitación, haberme dado la oportunidad del día de hoy entrevistar al profesor Mauro Mendoza, que también le quiero agradecer por prestarse para la entrevista, por su amabilidad en lo que le estuve preguntando y pasando las preguntas, etc. Él es profesor de la UNAM, como probablemente muchos habrán de saber, de la licenciatura en traducción. No, Y bueno, y nada pues, más, perdón, aclarar, ya no soy profe de la licenciatura en cierto, una traducción. disculpa, sí, parte de esos también. Y bueno, es todo por mi parte hasta ahora. Ay, perdón, además te interrumpí. Disculpa. No, ya estaba terminando. Bueno, pues bueno, de mi parte, pues también agradecer a Flor espacio, ¿no? Como desde el año pasado del paro, ¿no? Que nos estuvieron pues ayudando, apoyando muy combativamente también, dándonos mucha visibilidad a un movimiento que en su momento, pues digamos, fue el primero de licenciatura en traducción. Entiendo, antier, el lunes, hubo una marcha de los alumnos de traducción ahí en la UNAM, en CEU, y bueno, pues desde entonces esto como que para la licenciatura en traducción ha ido incrementándose, ha ido como pues clarificándose que hay una vía ahí de lucha y pues bueno, desgraciadamente no ya no lo puedo acompañar como profesor, siempre sí muy solidariamente, ¿no? Con los profesores de la licenciatura, con los alumnos y bueno, pues bueno, también sí, seguro lo están viendo esto por WhatsApp, digo por YouTube, pues bueno, saludos a ellos también. Y bueno, y a ti, vea, por la entrevista, por el espacio. Claro, sí, sí vi, me parece el 30 de septiembre, ¿no? Fue que tuvieron su marcha y de los alumnos que están pues, con su lucha por sí, su educación. Y bueno, está bien, empezamos con las preguntas. ¿Qué tal? Cuando quieras, sí, gracias. Perfecto.
Entonces, lo primero, quisiera que me hables un poco sobre tu trayectoria como profesor, qué fue también lo que te motivó a adentrarte a este mundo. Bueno, pues yo creo que yo lo llevo en la sangre un poco, ¿no? La verdad es que mi familia es familia docente. Y pues bueno, no sé, desde el bachillerato en realidad, como que me llamó la atención la idea de la docencia, aunque bueno, en general pues a esa edad a uno le llaman muchas cosas la atención, ¿no? Y pues bueno, pues eventualmente uno termina también en una carrera una de cuyas salidas más grandes es la docencia, ¿no? Yo hice letras hispánicas ahí en filosofía y letras ya hace algunos años. Y pues a partir de ahí, muy naturalmente, muy orgánicamente, pues me fui acercando, ¿no? A profesores, particularmente a una materia que a mí en algún punto de la vida me llamó mucho la atención, que era filología hispánica, ¿no? Esta materia que trata, en realidad se llama filología hispánica, tendría que llamarse gramática histórica del español, porque pues trata del cambio del latín al español, ¿no? Y pues no sé, a mí ahí me gustó la lingüística, eventualmente yo me hice lingüista, yo quería ser escritor como todo mundo en letras hispánicas, pero bueno, la lingüística me cautivó, me captó completamente, esa materia pues me voló la cabeza y sin querer un día me vi dando dándole no sé, como asesorías a mis compañeros de la generación, como que a mí se me hacía más sencilla la carrera, digo, la materia, y a partir de ahí, pues eventualmente fui adjunto, bueno, ayudante de profesor de esa materia, luego la di como, como profesor titular, y pues desde ahí, digamos, como que algo que creo que me cayó como anillo al dedo un poco fue que, pues a la par es una materia que tiene unas características muy particulares en filosofía y letras. Básicamente es la materia más reprobada de la licenciatura. Y pues no solo es la materia más reprobada porque sea difícil, en realidad yo creo que no es tan difícil como nos hacen pensar, sino que también ahí hay un coto de poder muy peculiar, ¿no? Con un cierto grupo particular de lingüistas que pues están muy determinadas a que eso tiene que ser algo incomprensible, casi como si fuera, siento yo, como lenguaje jurídico incomprensible, inaccesible, a no ser que uno de verdad se especialice en ello. Y pues desde que yo empecé a dar la materia como titular, decidí que mi interés era pues hacerlo mucho más abierto para la gente, ¿no? Y justamente como empezar a quitar como pues este prejuicio de la materia, de que era la más complicada, la más difícil, la más elitista de letras hispánicas. Y pues sí, bueno, eso redundó finalmente en que tenía grupos de 90 personas, todo el mundo muy entusiasmado, intentando sacar la materia. Y bueno, como que a partir de ahí también, como que un poco la convicción, ¿no? De intentar hacer una práctica docente pues adecuada con mi propio pensamiento y además pues abierta y accesible, ¿no? Al resto de la gente, porque bueno, finalmente uno está en la universidad pública y ni modo que super especializar el conocimiento nada más porque sí. Sí, así pasa mucho, ¿no? Aquí la diferencia suele ser el profesor, sin importar la materia. Puede ser como un tema difícil, un tema fácil, pero realmente que sí, los profesores hacen toda la diferencia con ellas. Que bueno, es justo el tema más o menos de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y pues me pareció muy interesante, o sea, yo pues desconocía, ¿no? Que tu familia son de docentes, entonces prácticamente creciste o como fue muy natural para ti la docencia, que lo terminaste haciendo y al final la llevaste a un tema que te gustaba. Bueno, y nada más ahí Creo para que, precisar, y no solo la docencia, sino la docencia en lucha, ¿no? Mis padres también y la lucha. son militantes de la CENTE toda su vida. Yo crecí en asambleas de profesores, básicamente, entonces fue muy orgánico entrar a este mundo. Se dio todo muy natural, Exacto. es parte de. Ahora, siguiente. ¿Cuáles consideras que sean los principales objetivos de la educación? No, bueno, yo sí, ahí sí estoy como muy convencido de que la educación hay, perdón, espero que haya aquí en la plaza esta una cosa un musical. ¿Se escucha? ¿O se escucha bien? Ok, ¿Te escuchas este, bien? Sí. ok, este, bueno, les decía, pues
creo que es una cosa sí liberadora, ¿no? Un poco, es como a lo Freire, ¿no? Como, creo que uno a partir de la educación, bueno, pues es lo que culturalmente, lo pienso también mucho desde la antropología, porque, bueno, también tengo ahí mis coqueteos antropológicos y pienso, bueno, que en el mundo occidental contemporáneo, pues esto es lo que nos permite, pues, crear pensamiento crítico, ¿no? Y que justamente por la manera en que está organizada la educación, digo, no creo que sea la única, no creo que sea la única manera de aprendizaje en el mundo, pero sí que es la que nos toca a nosotros, occidentalizades en el mundo, ¿no? Y que entonces a partir de ahí, pues la escuela se vuelve uno de los espacios fundamentales para generar pues las dudas más básicas en el estudiantado, ¿no? Digo, yo creo que yo que bueno, mi particular experiencia docente pues es la de la docencia universitaria, ya en realidad no hay mucho más que hacer, ¿no? Cuando la gente tiene 18 años, ya trae las dudas básicas que tendrían que haberse hecho y que en realidad el proceso educativo fundamental pues está puesto en los profesores que muy heroicamente dan primaria, secundaria, ¿no? Kinder, y que pues ahí a partir de esos elementos, de esa aculturación, como dirían la gente de antropología, o enculturación, pues uno empieza a crear, ¿no? Pues las dinámicas que le parecerán posteriormente lo cotidiano, ¿no? Y el mundo más, digamos, como las condiciones hegemónicas, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que ser el mundo? ¿Cómo tendríamos que habitarlo? ¿Cómo tendríamos que reaccionar ante la injusticia, ¿no? Y que entonces, pues a partir de ahí, la educación, pues justo guía, ¿no? Estas pequeñas dudas y guía a la gente en el colectivo, ¿no? Para finalmente, pues, hacer de estas dudas algo cotidiano, ¿no? Y creo que finalmente la educación universitaria, pues, lo que hace es afilar, ¿no? Estas dudas, estos cuestionamientos, por desgracia, pues, no toda la gente llega con ellos y entonces sí, la universidad se vuelve una explosión, ¿no? Pero creo que ahí sí muy claramente, pues bueno, espacios y profesores como en filosofía y letras, en ciencias políticas, en ciencias, ahora en la ENALT, ¿no? Que a pesar de que es muy reciente, pues sí, como que tienen muy claro que lo que hay que hacer es precisamente, pues abrir esta senda o empezar a perfilar estos espacios para que los alumnos pues eventualmente se vuelvan estas personas críticas que también van a su vez a educar y a enseñar a nuevas personas a no perder como pues los puntos básicos, ¿no? Que creemos tienen que ser lo que no es negociable en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestro cotidiano, ¿no? Entonces, como crear espacios de diálogo, ¿no? De pensamiento crítico. Exacto, Importante. como dialógicos, pues de comprensión del otro, ¿no? Como de entendimiento también del otro, creo que algo que uno siempre tiene como dificultad a ratos, digo, creo yo todavía soy un profesor joven, pero bueno, sí uno va viendo poco a poco la distancia generacional, ¿no? Cada vez, yo ya con los últimos grupos que di en la ENAL, de repente ya había cosas, si hay alguien conectado por acá, conectado y por acá, no me dejará mentir que Taylor Swift, por ejemplo, a mí siempre me fue un tema muy difícil. Sin embargo, creo que justo, pues uno lo que tiene que hacer es pues intentar también abordar estos tópicos que ya no son los nuestros desde una forma que permita seguir haciendo los cuestionamientos importantes y justamente, pues también entender, ¿no? Que, pues bueno, una introducción en humanidades, en ciencias sociales, pues estos temas como, pues precisamente Taylor Swift, ¿no? La cultura pop, no dejan de ser temas de interés, no dejan de ser temas a los cuales uno les puede estar aventando constantemente preguntas y que justo, pues, uno lo que puede hacer es pues abrirles la puerta a los alumnos y pues decirles, miren, está todo esto. Ya ustedes deciden si lo cruzan o no, pero aquí está. Y entonces, pues ojalá puedan por lo menos asomarse. Sí, el proceso va hacia ambos lados, ¿no? La información, ellos Claro, aprenden, tú aprendes, todos aquí. todos Ahora, aprenden. Sí, sí, sin duda. así es. Ahora, ¿qué principios son fundamentales en tus clases o en tu práctica docente? Ay, disculpa, vea, ahora sí no te escuché yo a ti. ¿Qué principios son los fundamentales para tu práctica docente? Pues creo que, o sea, hay algo que hay que decir que es que
yo creo que la horizontalidad por principio es el principio básico para la enseñanza. Por supuesto que es una horizontalidad falsa, ¿no? O sea, también ahí hay una condición de reconocimiento como muy, creo yo, eh, pues que es básica para cualquier ejercicio docente, que es que pues hay una condición jerárquica, ¿no? Y uno finalmente, aunque no lo quiera, por más horizontal que pretenda ser, pues bueno, eventualmente uno es el que pone calificación, ¿no? Tiene este poder muy específico, muy puntual, que además, pues bueno, a veces uno, es con el que uno puede amenazar a los alumnos, ¿no? Como, bueno, si no hacen esto, pues reprueban o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que también espero no me dejarán mentir, que pues mi interés siempre ha sido pues intentar no ocultar esa jerarquía, pero sí aceptando esa jerarquía intentar plantear una condición más horizontal, pues porque al final creo que también el conocimiento tiene que ser significativo para el estudiantado, ¿no? No solo es como, bueno, no sé, al final a mí me toca o me ha tocado dar temas que uno no puede de repente como ejercer mucho estas dinámicas porque, bueno, pues tienen que aprender sintaxis y pues ni modo, ¿no? Es como un poco, no sé, como ecuaciones, ¿no? Entonces, pues el objeto directo es el objeto directo y bueno, podemos discutir después ya que hayan entendido las bases de la clasificación sintáctica, pues si esto es un objeto directo, no, o cómo podemos intentar desde la tipología lingüística entender las funciones sintácticas, pero por principio tienen que aprender un cuadro básico de funciones. Entonces, bueno, ahí no hay de otra, se lo tienen que aprender. Pero bueno, o sea, justo como esto se hace, creo también más ameno, ¿no? Cómo a uno les interesa en cosas que son cotidianas. En el último ejercicio que hicimos en una materia, pues bueno, analizamos esta canción de Aarón y su grupo Ilusión de No Voy a Llorar. Y bueno, creo que al final, pues eso también nos hace como pensar lo complejo que es la sintaxis, por ejemplo, en una canción popular, ¿no? Y entonces, bueno, creo que al final ahí se vuelve significativo, participan, abren mucho, ¿no? La participación, estos temas mucho más cercanos a la comunidad. Y bueno, por otro lado, pienso como otra horizontalidad, creo que no les gustó mucho porque ya estaban muy hartes, pero el año pasado que salíamos del paro en una materia de análisis del discurso, bueno, pues vamos a analizar el discurso de lo que acabamos de hacer, porque pues hubo discursos de las autoridades, hubo discursos de la Asamblea de Estudiantes, hubo discursos de la Asamblea de Profesores y creo que, pues bueno, era algo que podíamos como intentar. A mí me parecía, bueno, claro, creo que ahí yo me proyecté un poco también, a mí me parecía muy interesante, pero un poco pues el interés también era cómo podemos academizar también en esta idea como más praxeológica pues de teoría y práctica, eh, pues cómo lo que hicimos y cómo nuestra actuación política pues también puede repercutir incluso en nuestro entendimiento pues de la lengua, ¿no? Y entonces creo que por ahí están estos principios pues de horizontalidad, de apertura, de comprensión, de escucha hacia el estudiantado para pues no hacer del conocimiento una masiva ahí de cosas intrascendentes o trascendentes solo para el profesor, sino que estén conectados con la vida, ¿no? Porque finalmente pues en la vida es donde también uno pues al final recrea el conocimiento y recrea y aprende, ¿no? Y vuelve a generar nuevo conocimiento a partir de eso cotidiano. Creo, he insistido mucho en la palabra cotidiano y creo que es muy importante, creo, para mí, justo que lo que uno aprende se vea reflejado en lo cotidiano y que de lo cotidiano se cree conocimiento, ¿no? Esta dimensión dialéctica me parece importante. Sí, porque a final de cuentas la realidad impacta lo que ellos aprenden, impacta el pensamiento, así que también parte muy importante. Siguiente pregunta. Bueno, ahí sí me escuchas mejor. ¿Qué tal? Sí, Sí, vea, perfecto. muchas gracias. Sí. Ok. ah, Ahora, las relaciones de poder dentro del aula, ya dijiste hace un momento, no te gusta mantener la horizontalidad, aunque pues a final de cuentas no eres el profesor, acá les estudiantes, pero aún así, ¿cómo es que tú las ves y de alguna manera las desafías? Las relaciones de poder, dices. Pues no sé, fíjate que creo que es complejo. Ahora hablo mucho desde la práctica, desde la praxis del último año en la ENALT, ¿no? Que es finalmente, creo que ha sido el año que más he disfrutado ser profesor, en realidad. Eh, y pienso que en realidad uno está puesto ahí en un espacio muy peculiar, en un punto como
engarce entre una serie de dimensiones, porque efectivamente, pues uno es la autoridad dentro del salón, ¿no? Eso, insisto, es irremediable. Entonces, ¿cómo se desafían al interior del salón? Pues de entrada, yo creo que una de las cosas es cuestionar su propia figura como de conocimiento, ¿no? Creo que es constante, bueno, pues uno, luego a mí me pasa como, de hecho ahorita después de todas las horas de manejo, pues vengo como en un mood muy peculiar, muy despierto y de repente, pues uno entra también en un tren de pensamiento muy peculiar. Y bueno, claro, luego en el tren de pensamiento uno empieza a ensayar definiciones, empieza a ensayar cosas, y claro, o sea, de repente pues ya se votó, ¿no? Se fue. Y creo que, por ejemplo, hay algo muy importante que yo le decía a las alumnas y que ellas mismas tenían muy claro, pues era de repente como ayudarte a aterrizar un poco como profe, ya se voló. Entonces, cuando creo que esa dimensión ayuda mucho de entrada como a establecer esta dimensión de horizontalidad, ¿no? Pero también como aceptando, pues bueno, hay cosas que de repente yo ahorita no conozco o que de repente algún alumne, creo que de hecho estaba conectada una persona con quien pasaba, que sí decía, ay, pues yo lo estoy pensando de esta manera y pues era así, bueno, no, tienes toda la razón, la verdad es que tu análisis es mucho mejor que el mío, a ver, más bien intentemos dimensionar los caminos de tu análisis porque me parece que tiene más importancia o que tiene más concretud lo que estás planteando que como yo lo había pensado, que como yo se los estaba planteando. Entonces, me parece que también como entender que la construcción del conocimiento es una cosa que se da, de nuevo, en cierta dimensión de igualdad entre quienes están participando en el aula. Ahora muy en este léxico neoliberal le llaman al profesor facilitador, ¿no? Y me parece, insisto, como dentro de este léxico pues neoliberal, muy aburguesado, me parece chafa, pero creo que de alguna manera es verdad, ¿no? Que también uno ahí lo que hace es, pues medio mayéuticamente, ¿no? Vayámonos ahora a los griegos, pues plantear las preguntas e intentar extraer qué conocimiento ya hay y pues en última instancia lo que uno tiene que hacer es, pues estas preguntas, esta bola de conocimiento que hay, pues dirigirla, ¿no? Hacia las cosas que uno cree que son las importantes y finalmente, bueno, lo que uno sabe que tiene que ser la conclusión de una materia o de una sesión porque es como la ha planteado por el plan de estudios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que existe por un lado esa forma dentro del aula, pero sí me atrevería a decir que hacia afuera del aula, algo que también funciona es, o bueno, por lo menos en la situación en la que estábamos en la ENAL, pues es que también uno llega a cuestionar a sus propias autoridades, ¿no? Es decir, como, así como yo me pongo en cuestionamiento frente a ustedes, pues yo cuestiono pues a las autoridades de mi propia escuela, porque bueno, yo veo que están haciendo tales cosas, ¿no? Yo veo que a nosotros, además, bueno, la situación del profesor o del profesor de asignatura, pues siempre pues ha sido muy precaria, ¿no? Entonces, también como incluso evidenciar esta condición, ¿no? Como uno viene aquí se para frente a ustedes a darles clase de verdad por amor al arte, porque el salario que tenemos pues es muy burdo, ¿no? Son muy precario. Y entonces, bueno, creo que también esa constante condición de, bueno, yo me dejo criticar, yo dejo que me cuestionen, así como yo hago el mismo ejercicio con mis autoridades directas, pues me parece que también es una manera constante de hacerles ver, ¿no? Y de hacer entender que uno, porque aparentemente tiene el poder, pues tendrá el poder nominalmente, ¿no? Pero que el poder, la autoridad se ejerce y se obtiene desde otras condiciones, ¿no? Yo creo en mis vetas más anarquistas, pues la autoridad se obtiene justo porque demuestra que tiene conocimiento, ¿no? Y que tiene la capacidad de resolver situaciones prácticas concretas en el mundo. Y entonces, pues si mi autoridad tampoco lo está haciendo, pues yo voy a ser una persona que constantemente voy a estar cuestionando esa autoridad, ¿no? Entonces creo que por eso decías una posición de engarce, ¿no? Porque por un lado tenemos este papel al interior, pero por otro lado, pues también tenemos pues este papel como pues sí, tal vez como decirles, pues miren, yo voy a cuestionar esta autoridad, pero también ustedes cuestionenla, ¿no? Cuestionenme a mí, cuestionen esto que les están diciendo, nada más como anécdota, recuerdo un día, hace el año pasado que hubo una marcha también de la Enalda Rectoría, de repente baja, pues la gente de Rectoría que bueno, pues ya pues, no resuelven nada, ¿no? Llegan, reciben papeles, dicen que sí, que van a abrir diálogo, por supuesto que no, y de repente como que yo recuerdo ahí un grupo de alumnos nos voltea a ver a los profesores y ¿qué hacemos con estas autoridades? Porque claro, no había habido interlocución con Rectoría y pues un compañero, ¿no? También
creo yo que él sí, un verdadero anarquista, les dice, ¿saben ustedes? No nos pregunten, duden de todo mundo hasta de nosotros, ¿no? Y creo que es eso, que al final la lección es, hay que dudar de todos y de todes, porque pues al final no todos pues tenemos ahí pues también nuestros sesgos, ¿no? Tenemos también nuestra autoridad, querámosla o no, entonces creo que eso es la manera en que se desafía, pero bueno, no sé si debe haber otras, ¿no? No, no es la única, seguro. Sí, definitivamente debe haber múltiples perspectivas sobre esto, pero lo que me dices me parece bastante, bueno, estoy bastante de acuerdo con ello, ¿no? El estar abierto a cuestionar y ser cuestionado, así como que se está uno vigilando a todos los demás. Y en esta parte, por ejemplo, con los estudiantes, ellos aprenden también a partir de lo que ven que hacen sus profesores. Por ejemplo, en tu caso, que te dejas cuestionar, ¿no? Entonces ya no es algo ajeno para ellos. Puede ser algo más cotidiano, este que seguro van a aplicar o que están aplicando incluso ya en su lucha, ¿no? En su día a día. No, y nada más ahorita se me ocurre, o sea, es que uno no puede creer que la autoridad, o sea, es como este comentario de la masculinidad frágil, ¿no? Como no es posible que el rosa destruya tu masculinidad o expresar tus emociones destruya tu, o sea, así es tan frágil, pues porque no existe, ¿no? Claramente, entonces, o sea, o porque la masculinidad es un mito, finalmente, ¿no? Entonces, no es posible que la autoridad de un profesor sea, esté tan puesta en el ejercicio autoritario que el cuestionamiento de ese ejercicio autoritario destruya cualquier forma de autoridad, ¿no? Y efectivamente, por desgracia, todos conocemos profesores que caen en ese sesgo, ¿no? Y lo mismo las autoridades más altas, pues no es posible que su autoridad se base precisamente en el ejercicio autoritario de su poder, que cualquier cuestionamiento lo destruye, ¿no? Por desgracia, aquí sí, perdón por el comentario, espero no estar haciendo mal a los compañeros de la asamblea de profesores, pero bueno, justo en la asamblea de profesores lo que hacíamos era cuestionar la autoridad del ENAL y la autoridad del ENAL, pues, o sea, cualquier cuestionamiento, lo único que provocaba era precisamente un ejercicio todavía más autoritario de poder, pues porque no hay ningún tipo de autoridad que no sea ese ejercicio autoritario, ¿no? O sea, parece medio redundante, pero me parece que es importante y claro, uno al plantear el cuestionamiento frente al salón, pues también es un ejercicio así de, bueno, mi autoridad no radica en última instancia en nada más decirles van a reprobar y me tienen que hacer caso, sino pues en este ejercicio horizontal democrático en el que, bueno, yo sé que finalmente, pues si yo soy quien les está dando clases, la cosa es no más que, pues yo soy más viejo, tal vez he leído más yo en lo individual que ustedes, pero siempre él decía, bueno, seguramente ustedes en colectivo han leído más que yo y entonces al final ustedes saben más que yo, ¿no? Entonces, claro, ese cuestionamiento me parece es fundamental para, pues sí, para también abrir los caminos pues del aprendizaje, ¿no? Sí, también es para uno que está sujeto a la autoridad, le da como cierta, tal vez seguridad, ¿no? El saber, ¿no? Dónde se para esa autoridad, de qué hay detrás de ella, ¿no? Para estar seguros de lo que tiene. Ahora, mm, de tus alumnos, los últimos o los que has tenido a lo largo de tu carrera, ¿no? Supongo que todos ellos han venido de distintos contextos, muy diferentes en distintos aspectos. Entonces, esa diferencia entre les alumnos impacta, por supuesto, en el aula. Entonces, como profesor, ¿cómo es que medias con estas diferencias? Y a veces es muy difícil, ¿no? Digamos, uno siempre piensa, es como muy chomskianamente, ¿no? Que existe el estudiante hablante ideal, ¿no? Y que entonces llega la gente, no sé, a sintaxis y ya morfología del español ya súper aprendida, nadie va a tener problemas cuando uno le pregunta, bueno, ¿qué es esto? ¿Una preposición, un adverbio? ¿Qué tipo de morfema es este? Por supuesto, ese es el estudiante ideal chomskiano, ¿no? Lo concreto es que eso no existe. ¿Qué es lo que existe? Pues justo un amasijo de conocimientos que yo los pienso siempre como están depositados en el colectivo, en el salón, y que finalmente, o sea, en lo individual, pues habrá quien los posea mejor, quien los haya digerido mejor, habrá quien por la X, Y o Z situación, pues no pasó la materia o pasó con seis, o bueno, independientemente incluso del número, o sea, que digamos adquirió algunas herramientas muy básicas con las cuales
puede demostrar un conocimiento básico de la materia, pero que pues hay que nivelar, ¿no? Y entonces, bueno, eso pensando, bueno, ya llevaron algunos semestres, ¿no? Los primeros semestres, cuando uno ve a la gente que viene directo de la prepa, directo del CCH o directo de alguna prepa privada, pues bueno, es mucho más evidente el desnivel. Pues, ¿qué se hace? Bueno, a mí eso siempre debo confesar que siempre me ha costado mucho trabajo. Procuro no irme muy rápido, pero bueno, ya también me han dicho algunos alumnos que así como de repente, oiga, profe, ¿y usted fue el que pensó dejarnos esta lectura? Sí, pues sí. Ah, y es que sí estaba muy difícil, ¿no? Bueno, pues ¿qué se hace? Bueno, pues vamos a digerirla, ¿no? Vamos a intentar, no quiero decir deconstruirla, pero no se me ocurre ahorita otra palabra. Vamos a intentar deconstruirla, ¿no? Ir viendo cómo se va haciendo el argumento, cuál es, así también ahí sí muy shakirianamente, cuál es la metodología de esta lectura, ¿no? ¿Cuál es el propósito fundamental, ¿no? A mí me gustaba mucho de los últimos grupos, que daba una materia fundamentos lingüísticos para la traducción y les dejaba ahí una lectura medio pesada, la verdad, de Benveniste, que a mí me parece así como una de las grandes lecturas para entender cómo es el método lingüístico, por lo menos del estructuralismo. Eh, y me gustaba como ir descomponiéndola un poco, ¿no? Y entonces sí íbamos como a ver, ¿cuál es la primera parte de la lectura? ¿Cómo va? Igual nos aventábamos tres sesiones descomponiéndola, pero me parecía importante, ¿no? Porque justo ahí es ahí donde uno puede intentar como echar a todo mundo pues al mismo, digamos, como al mismo nivel, porque pues quienes le cacharon a la primera, pues ni modo, se aburrirán un poco, pero igual siempre uno los está ahí cuestionando, es a quienes más les hace preguntas para ver si efectivamente van siguiendo la lectura como creen que la habían hecho bien, y quienes dijeron, no, la verdad es que esto fue como leer un texto en latín, no entendía absolutamente nada, pues ahí como que van nivelándose, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo que hay que hacer, como asumir que eventualmente uno tiene que poner un poco más alta la vara, y a partir de poner más alta la vara va empujando al resto del grupo, ¿no? Y bueno, eso sucede a veces, en otras ocasiones decía al principio que yo me formé como profesor de estas cosas dando clases de filología hispánica, y bueno, ahí sí había veces, porque ya era de los últimos semestres de letras hispánicas, ya se supone tenían que saber sintaxis, fonología, morfología. A veces no había otra más que decirles, ¿saben qué? Nos vemos, quienes no hayan entendido, tal día, tal hora, en tal lugar, vamos a tener asesorías. Y sí, a veces llegaba casi todo el grupo a asesorías, y otra vez, ¿no? Paso por paso, por paso, por paso, hasta que más o menos iba nivelando. Pero bueno, que específicamente de esas experiencias sí me quedo con que pues en mi época decía, ¿no? O sea, tuve grupos de 90 alumnos que logramos sacar a casi todo mundo, que nada más no pasaron quienes desertaron a mitad de semestre, ¿no? También por otras razones laborales, lo que sea, pues ya no pudieron terminar el curso, pero de ahí sí a quienes se acercaban y terminaban, pasaban, porque pues también la intención es finalmente eso, ¿no? Entender que lo que importa es que se aprenda algo, ¿no? Que evaluarles como si todo el mundo fuera el alumno ideal que solo se dedica a clases, que solo se dedica, que sus padres le pagan la educación, que tienen dinero para comprar los libros, para comer bien en la escuela, que tienen su computadora, etcétera, 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 ¿no? Otra vez eso es ideal, por desgracia no siempre se puede, y también creo eso hay que estar muy receptives, ¿no? Si de repente dicen, pues no puedo entregar mi trabajo en computadora porque no tengo computadora para hacerlo, está bien, ¿no? Nada más procura que la letra sea legible y yo haré mi esfuerzo por leerlo. Cosas así. Sí, definitivamente la gran variedad o diversidad de situaciones que puedan haber no deben ser fáciles de manejar, pero eso que tú dices, ¿no? Tal vez ir un poco más lento o hacer el esfuerzo extra para que todos vayan de alguna manera entendiendo y se nivelen, se aprecia bastante, o sea, como alguien que no hace mucho tiempo todavía era una alumna universitaria, pues eso es bastante agradable. Ahora, hay aquí en los mensajes algunas preguntas. Pregunta Flor Montero. ¿Y cómo es ahora tu relación con las autoridades de la escuela privada? Preguntó hace No, unos bueno, minutos. Flor que sabe bien mis vaivenes laborales, no, pues no, o sea, creo que en realidad es una dinámica muy distinta, ¿no? Pues básicamente
doy mis clases y me regreso a mi casa, ¿no? Prefiero no hacer absolutamente nada ahí porque, pues bueno, no sé, también yo me siento un poco destanteado, debo ser sincero. Siempre había dado clases en la UNAM, ¿no? En la educación pública. Yo fui alumno de educación pública y entonces, en realidad creo que nunca dejé de ser alumno siendo profesor de la UNAM. Bueno, además sí estaba acabando el doctorado todavía hasta hace un año. Y entonces sí, además, estricto sentido sí era solo alumno, también era alumno, pero como que para mí ahí fue muy natural pasar pues del movimiento estudiantil al movimiento magisterial, porque bueno, finalmente incluso la gente es la misma, solo que más viejos, ¿no? Y y bueno, en la escuela privada, pues no es algo que exista, ¿no? El movimiento estudiantil, no son preguntas que los alumnos de allá se estén formulando, tampoco son materias que se presten mucho para hablar de esas cosas, entonces, pues no queda de otra más que pues dar la materia y regresar. Y pues es una desgracia, yo me siento un poco enajenado, debo ser sincero, y no me siento yo, pero pues bueno, por ahora pues tengo que comer y eso fue lo que quedó. Y es muy triste también. Sí, yo me siento muy triste, la verdad, no soy feliz, pero bueno, pues es lo que. Sí. Tiempos mejores ya vendrán, por lo Ya pronto vendrán, sí, toca adaptarse, ojalá. ¿no? Así es. Ahora otro comentario aquí de Pilar Ortega que lo puso mientras respondías la pregunta anterior. Desde mi larguísima experiencia, la mayoría de los alumnos se sienten incómodos cuando yo como profesora les doy libertad de decisión, incluso sobre sus propios proyectos. Les causa inseguridad que yo no les dé una solución definitiva. En realidad es difícil conducirlos a cuestionarse, si bien definitivamente siempre lo he intentado. Sí, no, bueno, creo yo, comparto lo que dice Pilar, creo que a veces eso puede ser un albur, ¿no? Es como meterse un poco el pie como cuando uno les dice, hagan lo que quieran de trabajo final, ¿no? Bueno, no lo que quieran, a ver, tiene estas características, pero el tema que a ustedes les interese, a veces creo que el problema es como saber cómo se plantea, ¿no? Hagan algo que les interese, pero la verdad es que, bueno, sobre todo que esto lo hice más con los alumnos de la ENALT. Recuerdo el año, sí fue el semestre pasado, la generación además que era la generación combativa, impulsora, la más impulsora del paro del año pasado, no sé, estudiantes a quienes extraño mucho en realidad. Eh, Recuerdo que en algún punto muy intermedio del semestre estábamos viendo un tema que a mí me gusta mucho, que es tradiciones discursivas. Y bueno, de repente, a ver, ya les expliqué el tema, yo ya les expliqué como lo que a mí me interesa, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como, o sea, bueno, a ver, no les voy a dar el tema como lo que lo explica así los filólogos alemanes que han estudiado documentos jurídicos medievales, porque pues ni a ustedes les interesa, y no es, yo sé, bueno, pues un poco mi especialidad, pero en realidad yo sé que les voy a venir a aburrir, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poco lo que ayuda es que también cuando plantea uno la exposición en las que está planteando el general el tema, pues también está pues trayendo ejemplos, muy intento yo de la cotidianidad, del mundo más cercano. Tampoco me dejarán mentir, los últimos ejemplos no solo eran cumbias, también eran corridos tumbados, ¿no? Como pues hay que estar siempre escuchando ahí lo que está en el mundo, ¿no? Porque también nos dice mucho de nuestra cultura y nuestro uso lingüístico, creo yo. Y entonces, bueno, al final con ese tema yo salí muy impactado porque, bueno, sí salieron los 20 trabajos, no eran 20, eran como 5 de Taylor Swift, pero creo yo muy bien hechos, ¿no? Como muy bien intentando observar cosas que eran muy interesantes sobre intertextualidad, ¿no? Sobre relaciones literarias de Taylor Swift, ¿no? Que resulta que sí las tiene y yo lo aprendí de mis alumnos y yo les agradezco mucho eso. Pero también ya a mí el que más me impactó fue una alumna que hizo un tema sobre títulos de telenovelas de Televisa, sobre las frases de telenovelas de Televisa, de los títulos de telenovelas, y yo salí impactado de su exposición, porque creo que además lo llegó así a aterrizar tal cual hay que aterrizarlo. Entonces creo que ahí como que quizás a ratos lo que hay que saber es cómo uno juega
pues con lo que sí está también muy latente en su inmediatez, ¿no? En su cotidianidad, de nuevo, para poder a partir de ahí, eh, pues dar un camino hacia la teorización, que eventualmente, pues bueno, ya lo entendimos con títulos de telenovelas, bueno, vamos a entenderlo con títulos de poemas del siglo de oro, ¿no? O sea, finalmente no son muy distintos en realidad las dinámicas. Entonces, creo que por ahí va conectando y como que poco a poco, pues se va abriendo espacio y se sienten ellas más seguras, ¿no? De que efectivamente pueden plantear un tema, un análisis de algo muy inmediato y que también ahí hay carnita que digerir y hay mucho que analizar en realidad y tal vez incluso a veces más interesante y más importante que volver a hablar de literatura de los siglos de oro, que no sea interesante, pero bueno, ya está muy choteada y no nos dice tanto de nosotros como nos lo dicen pues los corridos tumbados o las telenovelas, pues. Sí, a final de cuentas hace más sencillo que utilicen, digamos, un tema un poco más cómodo, más familiar para ellos, para ir asimilando y ya después llevarlo a algo más, pues en este caso, digamos, académico, como dijiste, ¿no? Los textos de los siglos de oro. Ahora, ya para irnos terminando, abrir preguntas, quisiera preguntarte, ¿qué consejo darías a otros docentes que quieran adoptar este enfoque en su práctica? Híjole, qué pregunta más difícil. Pues no sé, porque, o sea, de nuevo, regreso muy al principio de de la charla, que pues para mí fue muy orgánico, ¿no? Como venía de estos ejercicios, como yo lo que recuerdo mucho, o sea, tal vez haciendo un ejercicio polifónico, me voy a apoderar de la voz de mi padre, que bueno, pues eso para mí en este ejercicio de docencia es una figura importante, pues porque él también es, insisto, ¿no? Mis padres ambos pues profesores de lucha, no sé, pero bueno, mi padre que es un quejumbroso siempre se quejaba de algo que era, yo no puedo creer que mis compañeros militantes de la CENTE tengan hijos, hijes que no le entran al movimiento estudiantil, ¿no? Que no le entran a la política, que no le entran al cuestionamiento del mundo, que son, pues mucho, él decía, muy enajenados, muy alienados desde, pues sí, desde su lectura muy marxista, muy propia también de su época, ¿no? Y entonces creo que a mí esa idea como que siempre me hizo mucho ruido y que a partir de ahí todo fue lo mismo, ¿no? Y entonces después para mí fue ¿cómo yo viniendo del movimiento estudiantil no voy a ser un profesor crítico, ¿no? ¿Cómo no voy a intentar ser lo más, o sea, pues esto que a mí me articula de alguna manera muy fundamental en mi cotidianidad, pues cómo no echarlo también a la experiencia docente? Entonces, que es muy difícil abstraerlo, pero yo creo que pues que el consejo principal que uno puede dar es, eh, pues que hay que cuestionarse, ¿no? O sea, que hay que ser siempre joven, ¿no? Decía esta multicitada cita de Allende como, bueno, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Bueno, pues la cosa es, pues hay que ser siempre jóvenes, ¿no? Hay que intentar ser joviales frente a los estudiantes lo más que se pueda, porque de uno de ahí como que puede entender, ¿no? O intentar entender siempre con mucho sesgo, porque pues no es lo que vivimos nosotros, ¿no? Nosotros pues ya, o sea, me pasaba hace algunos años también como decirles, ay, ¿a poco ustedes no se acuerdan de así, no sé, de 2006, ¿no? Cuando el, ¿cómo se llama? Cuando estaba toda esta cosa del fraude y no sé qué. Ahí sí, maestro, teníamos 2 años, ¿no? Entonces, bueno, ya, híjole, no, pues ahí sí ya no se puede hacer mucho más. Pero o sea, están esos sesgos de edad, etarios, ¿no? Pero finalmente como también cuestionarse uno mismo y asumir, pues mi posición no es necesariamente la posición de mis estudiantes y yo haría mucho mal queriendo que mi posición sea la posición de ellos, sino más bien, pues hay que escucharles, ¿no? Hay que saber cuáles son sus dudas, ¿no? Cuáles son sus inquietudes generacionales y que así como un subproducto de esa duda, creo yo, de este permitirse escucharles, pues uno se vuelve crítico, ¿no? Y uno se vuelve mucho más, creo yo, democrático en su entorno docente, porque finalmente, pues es entender, ¿no? Cuáles son las necesidades y las inquietudes, pues a partir de ahí uno puede siempre, pues también, digamos,
pues abrir espacios, ¿no? Para que también haya eco de de estas necesidades, de estas inquietudes, dije inquietudes 3 veces en esta oración, de estas dudas de los grupos, pues, de los grupos a los que uno les da clase, ¿no? O sea, creo que está ahí, en la jovialidad, en no casarse con uno mismo y con las cosas que uno cree que ya sabe y que son así, y que, no sé, también regresando un poco a lo que decía mi padre, él se jubiló el día que descubrió que ya no podía entender a los jóvenes, ¿no? Sí dijo, para él no fue, fue como cuando ya había mucho reggaetón. Dijo, yo ya no entiendo el reggaetón, ya no me cabe en la cabeza cuál es la importancia de esto, yo ya no puedo dialogar, aquí, hasta aquí se acaba mi trabajo, ¿no? Y creo que eso tiene que ser la línea sobre la cual uno actúa en lo cotidiano y que también, ¿no? Cuando ya definitivamente uno es tan cabezadura que ya no les entiende, ya no les escucha, pues perdón, pero aquí se acabó mi ejercicio docente, ya no puede continuar, ¿no? Creo que sería eso. Saber cuándo parar, cuándo ya no se es joven. Eso. Sí, sí. Y me parece muy Lo bonito, curioso que perdón, nada más, siempre, ajá, lo bonito es que pues uno siempre si les escucha, como que siempre se va rejuveneciendo un poco, ¿no? O sea, sí se arruga uno, pero yo antes tenía cabello, pues, ¿no? Pero al final, pues, escucharles sí rejuvenece, ¿no? Entonces también eso es bonito. sí, la mente se mantiene joven. Y Exacto. te decía, me parece muy curioso cómo muchas veces es la música la que marca la diferencia, ¿no? Entre las generaciones. Igual aquí también hay un comentario que habla sobre eso. Dice, cuando toca conocer las tendencias en la industria musical, tomamos conciencia de la brecha generacional. Sí, sí, no, no, efectivamente Enrique tiene toda la razón. Mm. Y ahora aquí nos dice, pide Alicia Morales comentar que en la escuela privada también se cuestiona, tal vez solo sea cuestión de agarrarle el modo, ¿no? Para devolver felicidad a tu vida. Sí, es verdad, ahí yo, el cabeza dura ahí he sido yo, no lo voy a negar. Muy bien, y bueno, ahora pues me parece que hay tiempo para hacer otras preguntas, comentarios que puedan haber. Flor. Hola, pues yo quisiera agradecerte, Mauricio, Mauro, te estoy cambiando el nombre para empezar, este, por la padrísima presentación. Hay muchas cosas que se mueven, ¿no? Al escucharte y se ven ahorita en los comentarios, porque finalmente, aunque somos un gremio, se supone que nos dedicamos a lo mismo, somos muy diversos y luego tenemos esta fantasía de que todos somos como que pensáramos igual, como que entendiéramos igual cómo se hace el ejercicio de la traducción o el ejercicio de la docencia. Y eso es quizá porque nos quedamos dentro de nuestras propias esquinitas y no vemos cómo lo hacen otros. Entonces es muy útil escuchar diversas voces y la de Mauro es pues una que está tan llena de las cosas lindas de la escuela pública y aparte pues yo lo vi en la marcha, los alumnos lo adoran, le tienen mucho respeto, están siempre muy atentos como a su guía y yo creo que su liderazgo es porque él también les da una reciprocidad. No es de que yo llego y pongo, sino que también está muy dispuesto a escuchar. Y esa es una cualidad que en la docencia, bueno, es oro, ¿no? Entonces creo que el ejercicio de lo que estamos haciendo hoy nos guía en este de abrir un poco la perspectiva, tanto desde el lugar en el que yo me formé, cómo hago mi práctica profesional, mis creencias acerca de lo social, acerca de la autoridad, acerca de cómo tiene que ser la educación, acerca de cómo hacemos la relación entre todas las generaciones. Son cosas que damos tan por sentado y que pues no tienen nada que podrían darse, perdón, por sentado porque son siempre cambiantes. Aquí, por ejemplo, tenemos profesores también en la llamada, está Pili, está Dani, está Joana también de la UNAM, que justamente vienen a escuchar a su colega porque saben que tiene mucho que dar en esta perspectiva de cómo le hacemos la docencia en estos tiempos y contra las cosas que enfrentamos, otra vez regresando al sistema capitalista, voraz y demás que estamos
viviendo más inteligencia artificial, más todas estas cosas difíciles que estamos teniendo en este momento. Entonces yo me quedo muy contenta de haber escuchado la presentación de Mauro. Yo sabía que iba a ser una plática súper deliciosa. Nos tardamos un rato en decidir el tema porque le proponía y él me proponía y yo, ay, es que de náhuatl yo no sé nada, ¿cómo vamos a hablar de náhuatl, por ejemplo? Pero si conseguimos a alguien que haga una entrevista para la traducción de lenguas indígenas, y eso también sería un tema súper rico del que podríamos sacar mucha de la experiencia de Mauro. Nada, ojalá te deseo yo que encuentres ese lugarcito en donde sientas que tu contribución es tomada en cuenta, es valiosa, y que finalmente no creas que si te saliste de la UNAM, la huella que tú sembraste ahí no se queda. Está en los corazones de todos esos estudiantes a los que tú conmoviste y que siguen moviendo hilos y que te siguen en redes. Yo estoy viendo todo lo que hacen y se ve a la inspiración de lo que tú les has dejado. Entonces yo invito que hagan preguntas, comentarios antes de que cerremos, no desaprovechemos la oportunidad de exprimirle un poco la cabecita e inspirarle un poco también el corazón a que sienta que pues algo de lo que él ha dado se le retribuya aquí en el café, por ejemplo. Sus alumnos, el alumnado que está aquí, los alumnos, les alumnes, comenten algo bonito para su profe, es el momento. Muchas gracias, Mauro. No, a ustedes, de verdad, espacio. Estamos en el 3, 2, 1, a ver quién se anima. ¿Hace algún comentario? ¿Voluntarios o víctimas? Ya parece clase, ahora sí. Exactamente, vamos a aplicar la de voluntario a fuerzas. No, no es cierto para nada. Bueno, Betty, ve si quieres ir cerrando, vea. Ok, bueno, bueno, algo de lo que estaba pensando ahorita mientras Flor mencionaba, ¿no? Que el profesor Mauro es muy querido, muy respetado. Pues a mí no me tocó, ciertamente, ser su alumna, pero de lo poco que hemos interactuado, igual me ha parecido que, bueno, me viene a la mente esto de que el respeto, la admiración se ganan y es algo que he podido percibir de nuestras interacciones. Así que qué bueno por aquellos quienes han tenido, pues, te han tenido de profesor. No, pues gracias por todo. Y mira el comentario que acaban de ponerle, léelo. Así, en la marcha de este año no pudo faltar una porra para usted. No, bueno, sí, Le sí, echaron me porras. pasaron el video, yo me hubiera gustado ir, por desgracia, no, estaba fuera de la ciudad. Eh, pero no, y sí había, gracias Jesús, se les extraña mucho, ¿no? A ustedes, a su generación, se les extraña mucho y ojalá podamos coincidir. Pues ojalá en un salón en Enal, pero si no, ya profesionalmente estaría increíble que eventualmente nos volvamos a encontrar, porque sí, un supergrupo el de Jesús y el de su generación. Qué bueno. Y bueno, supongo que ya para cerrar, pues quiero agradecer una vez más. Ah, mira otro comentario. Dice, nosotros también lo extrañamos, nosotros también lo extrañamos, profe. Le deseamos lo mejor todo, ahora y siempre. Ay, me van a hacer llorar, de verdad. Y bueno, no sé, son todos los comentarios. ¿Algo más que le quieran decir? Acá me estaban escribiendo en privado, pero no voy a decir el nombre para no quemar, que por ejemplo se nota la diferencia del discurso de la escuela donde ella estudió, que era pues, la escuela más antigua de donde se da traducción e interpretación de México, pues porque el tema del elitismo estaba muy marcado. Los alumnos que eran extranjeros o que traían el inglés como nativo, siempre se les daba como que estaban por arriba de los que habían adquirido el inglés como una segunda lengua. Dice, clases en saquitos de mink. No sé qué querrá decir eso, pero me parece también cosas que hay que visibilizar, ¿no? En este tema de que somos lingüistas y trabajamos con lenguas hegemónicas, en donde pues la plática que dio Pilar Ortega, justamente de descolonizar la traducción, unas tienen mayor prestigio que otras, que estemos conscientes de si estamos perpetuando los mitos del privilegio lingüístico que viene pues, acompañado de todo el discurso de las lenguas que tienen prestigio según la hegemonía o no, y tengamos una forma diferente de
entender todo lo que hacemos, el cómo las decisiones lingüísticas que tomamos al interpretar, al traducir, que tienen un peso en las repeticiones de patrones sociales y eso a lo mejor es algo que no tenemos tan presente todo el tiempo porque se nos va. Aquí un comentario muy simpático. Fue muy divertido vivorear a las autoridades. Ok, súper bueno. Pero también es parte de, ¿no? El poder, no nada más es como vivorear, es cuestionar eso que se ve que están reproduciendo los patrones, pues, de autoritarismo. Y que entonces, ¿cómo vamos a tener una sociedad más democrática, más horizontal, si no empiece del aula, como lo estaba haciendo Mauro? Por eso qué bueno que vino Mauro, para que pensemos que otras formas, desde la didáctica, desde la enseñanza, hasta pues toda la práctica de lo que hacemos desde nuestras trincheras como profesionales lingüísticos, todo tiene, todas nuestras decisiones, de que hasta la palabra más sencilla, ¿no? Pueden tener un impacto y qué bueno que lo estamos diseccionando, como dice el profe. Qué admirable tu No, pues, esfuerzo al pues aprender ya y ahí también enseñar vi náhuatl. comentarios ahí de los profes de la asamblea, quienes también pues, se les extraña demasiado. Yo no les he dicho, pero ya que estamos en el momento de confesiones, yo ya me sentí ahora sí parte por fin de algo, y ahora ya no me siento parte de nada, entonces sí también les extraño mucho. Ahí está Vero, Enrique, Ana Inés, ¿no? Joana, grandes camaradas, grandes colegas. Pues tu tribu está aquí. Tú sigues mandando señales de humo y tu tribu se sigue, ¿viste? Vinieron a escucharte. No pierdes Gracias. tu tribu porque no estés físicamente con ellos. Bueno, pues si ya no hay más comentarios, porras, apapachos para el profe Bea. Muchas gracias, felicidades, lo hiciste muy bien. Espero que te hayas Ay, sentido cómoda gracias. y estés orgullosa del trabajo que hiciste. Y Sí, espero que sí fue la primera vez que hago una entrevista, entonces espero haya salido bien. todos los nervios de tantos meses de Estuvo esperar. increíble, muy bien. Gracias, gracias por tu tiempo, Bea, y por el espacio. Gracias. Claro. Y pues Mauro, muchísimas gracias en verdad. Seguiremos buscando formas de volverte a traer para que sigas comentándonos de todas estas cosas tan interesantes. Yo creo que la clase contigo habrá sido súper padre. Eres de esos profes que uno quisiera meterse a oír todo el día, ¿no? Se nota. No, pues no sé, yo a veces creo que podría ser un poco aburrido a ratitos, pero bueno, ojalá que los alumnos no lo hayan sentido así, porque, pues no, de nuevo, ¿no? A veces sí, este es el objeto directo, puede ser medio odioso, pero bueno, nos reíamos a ratos y es verdad que vivoreábamos bueno, sí, como dices, no es vivorear, es cuestionábamos la situación de la escuela y luego leíamos poemas de Roque Dalton y cosas así, porque pues es muy bello Roque Dalton, ¿no? Entonces, había de todo. Pero no, muchas gracias también por el espacio y yo siempre le he dicho a ustedes, Flor, me han adoptado como traductor, bueno, también la Asamblea de Profes, la ENAL, porque bueno, yo de formación pues no soy traductor, ahora ya ahí ando intentando traducir ya un poco más profesionalmente náhuatl colonial, que es la lengua que yo trabajo y que yo estudio, pero en realidad pues yo no soy traductor, pero agradezco mucho la adopción que han hecho porque me vuelvo a sentir, insisto, como parte de un gremio que yo sé que ha sido también muy vilipendiado históricamente y entonces pues uno siempre está con la gente más vilipendiada porque es con quienes hay que luchar, ¿no? Entonces, agradezco el espacio y pues vamos a seguir lo que se pueda y en donde se pueda desde nuestras trincheras luchando, pues siempre porque esto sea una situación más justa para todos, ¿no? Hoy, un día muy particular, ¿no? Y es 2 de octubre, recordamos pues la matanza de Tlatelolco, ¿no? Y pues también en un contexto pues sí, será la 4T, lo que sea, pero el ejército está retomando el poder en este país y no podemos dejar de señalar claramente que no podemos permitir la militarización del país, ¿no? Es que son tantos temas tan profundos todos que pareciera que no tienen que ver con traducción, tienen todo que ver con traducción. Aquí dice que si se haga una plática de traducción de lenguas indígenas, pues vea, tienes de aquí a que lo hagamos para aprender náhuatl, para que puedas llevar la conversación con él. Y bueno, creo que Jesús además está estudiando náhuatl. Bueno, lo podemos reclutar también a él para eso. Y sí, lo hicimos justamente el 2 de octubre, como en este espíritu de honramos la memoria de todo lo que pasó, la gente que luchó, perdió la vida, sigue luchando,
porque tengamos sistemas educativos que sí pongan al centro al estudiantado y no a la ganancia económica para las billeteras de los dueños de las escuelas o de los, no sé, la UNAM, quién sale ganón de todo esto, pero que pensemos juntos presionar. ¿Cómo presionamos para que tengamos una educación de calidad y más orientada a lo que se necesita para el estudiantado y no para los intereses particulares? Porque si no, ¿dónde quedó Freire? ¿No? ¿Dónde quedó tantos años de educación liberadora? No, necesitamos que se ponga mucho el dedo al renglón en todo ese tema. Y ya nada más apuntaría, o sea, sí para el estudiantado por un lado, pero también para que el estudiantado, como, ahí sí me voy a poner ahí sí ya muy rojo, como sí soy, este, no solo para el estudiantado, sino también para la clase trabajadora, ¿no? Que finalmente pues, somos la mayoría y pues, somos quienes más mal estamos y Ese es seguiremos, el tema. Si, mientras el capitalismo siga vigente, ¿no? si el estudiantado no sale bien preparado también en cómo defenderse, entonces va a ser una mano de obra explotada, que somos. Y, y tenemos que buscar la forma de dejar de serlo y eso empieza con cuestionar. ¿Y cómo empezamos a cuestionar? Los jóvenes son los que tienen más el empuje, ¿no? Naturalmente, a cuestionar. Ya, y perdón, y Sí, otro tema en realidad, pero es sí. importante. Y empieza también cuestionando y desde ese sentido de clase, pues luchando por las propias condiciones del profesorado dentro de la universidad, que por desgracia es de nuevo muy precarias, ¿no? Y bueno, les profesores de la Asamblea no me dejarán mentir, lo sabemos a la perfección, y creo que también eso es parte de la congruencia, ¿no? O sea, uno es crítico en clase, uno es crítico hacia las autoridades y uno lucha también por sus derechos, por sus condiciones laborales, porque empujando ahí, pues es luchar por las condiciones de todo el resto de, pues ahí sí, de la clase obrera, ¿no? Entonces, pues ¿Y qué somos parte onda? de acá y Sí. no lo vamos a dejar nada más así. ¿Y qué onda con la sociedad que estamos tan cómodos con que al profesorado se le tenga en esa situación de explotación extrema? Que no valoramos lo que ha dado a nuestros hijos para sus vidas. También lo social necesitamos darle una buena sacudidita por ahí. Claro, sí, exacto. Pero bueno, podemos seguir y seguir, pero creo que ya. Ya nos tenemos que ir. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Seguimos, el próximo Café con Colegas es sobre traducción legal. En diciembre vamos a tener el de, para que graben sus demos con nuestra querida Kelly Enríquez. Vamos a hablar de solidaridad entre colegas y ella tiene la perspectiva de, pues ella trabaja en Estados Unidos, intérprete médica, entonces nos trae para que comparemos, ¿no? Cómo es la vida aquí del profesorado en México con los traductores médicos de Estados Unidos. Cada uno de estos cafés con colegas van poniendo como una cuentita nueva al collarcito que estamos haciendo para armar una perspectiva más amplia. Muchas gracias a todos por su atención. Dixa Traducción, gracias por la plataforma. Bea, te luciste. Mauro, mil gracias. Seguimos en contacto y que tengan todos buena tarde. Hasta luego. A ustedes, muchas Hasta gracias. luego. Gracias.